Buenas tardes, bona tarda a tothom. Disculpeu, sisplau, el retard. En aquesta ocasió comencem una conversa a tres molt especial que girarà al voltant del patrimoni i la memòria històrica. En aquest sentit, us vull presentar els tres ponents. Ho faré en castellà, tenint en compte l'audiència, la que tenim aquí, la que tenim seguint-nos en streaming a través d'internet. Començaré amb la primera persona que tinc al meu costat, que és, perdoneu, Augusta Valle Taimán. Ella es directora del doctorado o del departamento de doctorado de la Universidad Pontificia Católica, perdona, ya me he equivocado, la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es complicado, y es además profesora asociada a la misma universidad. Es también doctorada de la casa, de la facultad en la que estamos organizando estas jornadas. Es especialista en la enseñanza de la historia reciente en sociedades postconflicto, en el ámbito de la didáctica de la historia, en la formación del profesorado. Y en relación a la mesa redonda que vamos a tener hoy, os quiero destacar algunas de sus publicaciones más recientes. Sobre todo me quedo, y perdonad porque veo que el micrófono no me acompaña y cuando giro la cara no se oye bien. Entonces, sobre todo quiero destacar una muy interesante que tiene sobre, para que no se repita, en relación al tratamiento de la historia reciente en el Perú afectado por Sendero Luminoso en los años de 1980 al 2000. Otras reflexiones, otras investigaciones que tiene sobre las representaciones sociales del profesorado en formación inicial y otros diferentes trabajos que estoy segura que nos vas a comentar en relación a las preguntas que te vamos a plantear hoy. ¿Vale? Gracias, Augusta, por venir. Por otro lado tenéis a Alex Ibáñez Echevarría, que cuando le pedí un currículum de 3 líneas me envió 3 páginas, entonces he tenido que hacer un ejercicio de síntesis brutal, tanto por su carrera y su trayectoria como por la relación que tiene con el ámbito. Si no lo conoces, y ya lo dijimos ayer, es el IP de la Red de Excelencia de Grupos de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, Red 14, que agrupa 10 grupos de investigación de universidades de toda España, unos 200 investigadores e investigadoras. Pero es que además ha sido responsable de redactar el Plan Nacional de Educación Patrimonial, con otros compañeros, evidentemente. Continúa siendo uno de los expertos que revisa este Plan Nacional, ha colaborado en muchos proyectos relacionados y además organiza, el Congreso Internacional de Educación Patrimonial que se hace en Madrid, junto a Olaya Fontal, otro referente del ámbito, cada 2 años. Ahora ya, la 6ª edición, ¿no? ¿Vamos a empezar? Ya estamos con ella, estamos preparando. Es doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad del País Vasco, director del Departamento de Matemáticas, Ciencias Experimentales y Sociales de la misma facultad y IP principal de la línea de educación patrimonial del grupo GIPAC, que ahora ya he descubierto que es investigación en patrimonio y paisajes culturales. Muy bien. En relación a esta mesa, yo quiero destacar su participación en un proyecto del cual ya hablamos en las jornadas del año pasado, que es el módulo Adi Andian del Gobierno vasco, por el cual se implementan una serie de visitas, de testimonios directos, y ahora voy a utilizar la expresión de Augusta, testimonios directos de la historia reciente en una sociedad postconflicto como es la vasca, en las aulas de formación inicial, en el grado de educación primaria y en el máster, ¿verdad? Muy bien, y vamos a pasar a Neus González Monfort, que es la tercera invitada de esta mesa redonda, esta conversación a 3, que también me ha hecho un currículum súper escueto que olvida muchos aspectos importantes de su trayectoria y de la importancia que tienen estas jornadas, porque es una persona que ha estado presente en las 20 ediciones de las jornadas de investigación en didáctica de las ciencias sociales organizadas por GREDIX. Por lo tanto, yo creo que es perfecta para hablar de cambios y continuidades, que era el tema que planteábamos este año. Pero además es doctora en Ciencias de la Educación, en Didáctica de las Ciencias Sociales por esta universidad, profesora agregada de esta universidad y uno de los pilares de GREDIX junto con Antoni Santiesteban. Que esto no lo va a decir ella, pero os lo digo yo. Es la organización en la sombra de estas jornadas, está pendiente siempre de todo. Y además tiene una línea que es la de educación patrimonial, que se junta con otra línea de ciudadanía crítica y que en este sentido hace que sea muy relevante su intervención. En relación a esta mesa, yo quiero destacar su colaboración como miembro internacional del Consejo Pedagógico
del Memorial del Campo de Ribasaltas, que es un espacio de memoria que se encuentra cerca de Perpiñán, en los Pirineos Orientales, y del cual nos va a hablar posteriormente. Y aquí os voy a dejar ya con la presentación. Si vinisteis ayer estaréis familiarizados con este nuevo formato de conversaciones a tres. Vamos a empezar con una primera pregunta común que nos va a ayudar a posicionar de alguna manera a los tres oradores en relación a una temática común, pero cada uno es de su área. Después iremos profundizando un poquito más para que cada uno nos hable de su área de expertesa, com diem en català, de experiencia, de conocimiento experto. Y finalmente volveremos a una serie de preguntas comunes para generar diálogo y os pasaremos el turno para interaccionar con los ponentes. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo a través de una primera pregunta, que es esta que tenéis aquí. Si queréis podemos empezar por el orden que está establecido aquí. Empieza Augusta, sigue Alex y después Neus. Y lo que os preguntamos, y ahora sí me voy a poner aquí la pincita, con vuestro permiso, es ¿cuál sería el cambio, porque no tenemos mucho tiempo, más destacable, que remarcaríais de estos últimos 20 años en cuanto al tratamiento de la memoria histórica y el patrimonio, el tratamiento, la presencia del patrimonio histórico y la memoria en las aulas? ¿Vale? ¿Puedes hablar a través de este micro? Bueno, lo primero, quiero agradecer mucho y decir que me siento en casa, ¿no? Entre grandes amigos que conozco hace muchos años y por quienes tengo muchísimo cariño. Entonces estoy muy honrada de estar aquí. Si yo pienso en el patrimonio en el Perú, en estos últimos 20 años, lo primero que salta es que antes no se pensaba en la relación memoria histórica y patrimonio. El patrimonio en el Perú básicamente estaba vinculado a la identidad y principalmente a lo incaico en unas regiones del Perú y, por ejemplo, a lo huari en la región de Ayacucho, a lo moche en la región del norte. Entonces, incluso cuando uno hasta hoy conversa con los profesores y profesoras y les pregunta por qué hacer con el patrimonio en el aula, la respuesta va hacia lo incaico, hacia lo huari, hacia lo mochica. Y pocas veces se piensa en la memoria histórica vinculada a la historia reciente del país. Si ya lo aterrizamos más a la historia reciente, un símbolo muy importante se encuentra en la ciudad de Lima, que es el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión, más conocido como el LUM. Un museo que tiene un programa para que los niños, las niñas, los adolescentes, las familias visiten y tengan una idea de lo que fue el conflicto armado interno, que es el nombre que le puso la Comisión de la Verdad. Este museo va a generar mucha polémica, como más adelante vamos a ver, pero, por ejemplo, hay muchos otros lugares sobre los cuales no se piensa y que tienen una historia que contar. Por ejemplo, mucha gente corre alrededor de Lima, alrededor del Pentagonito, ¿no? Que es un gran edificio y poca gente recuerda que en los sótanos del Pentagonito se torturaba gente. La gente sale a correr, a montar bicicleta, a pasear a su perro, pero eso se olvida, ¿no? Y si, por ejemplo, pensamos en Ayacucho, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado interno, ahí hay un museo de la memoria hecho por las madres de los desaparecidos. Sin embargo, por ejemplo, hace 10 años quise tomar un taxi para ir a ese museo y ningún taxista me quería llevar. Me decía, no conozco, no sé dónde está. El museo ha tenido que ir ganándose su espacio. ¿Cómo se ha ganado el Museo de Anfacer su espacio? Creando un museo itinerante. Un museo itinerante que no solo se lleva a las escuelas, porque es bien importante tener un contacto con la población en general. Se lleva a las plazas. ¿Está muy lejos? ¿Aquí? Sí. Se lleva a las plazas, se lleva a las distintas calles, es decir, para que las personas comunes y corrientes sepan lo que han pasado estas familias. Entonces, yo diría que el gran cambio va por ahí, va porque estamos pasando de una historia centrada en la identidad
voy a usar la palabra como está en los libros escolares, prehispánica, ¿no? A pensar los sitios que nos recuerdan lo vivido en el pasado, ¿no? Entonces... Bueno, pues muchas gracias por la presentación y por todo. Yo primero disculparme porque no lo han dicho, pero la culpa ha sido mía. Empezamos tarde por mi culpa, pues porque la gente de provincia somos así. Pensamos que las cosas están cerca y pues, no sé, yo he avisado que veníamos con tiempo, pero resulta que no, veníamos lejos. Nada, muchas gracias por el recibimiento y perdón por llegar tarde, ¿vale? En cuanto a la pregunta en concreto de qué, cómo evoluciona en estos años el patrimonio y cómo ha evolucionado la memoria. Yo me he alegrado mucho que Augusta lo haya planteado desde una manera imbricada y trabajando en equipo, pero mi visión, por lo menos desde el País Vasco, desde lo que vivo, estamos todavía muy lejos de esa situación. Y creo que a nivel de España también, es la percepción que tengo. Y más en el momento vital que estamos viviendo en el país. Yo entiendo que el patrimonio, la visión del patrimonio en los últimos años, de la cual me considero partícipe del avance que se ha dado, porque yo fui, como otros muchos arqueólogos, exarqueólogos, o lo que sea, que llegamos aquí porque el patrimonio eran las piedras, el patrimonio de los monumentos, eran los referentes, y ha habido un cambio brutal desde realmente el cambio es, al final, el patrimonio eres tú. El patrimonio son los vínculos, y son los vínculos que generamos las personas con las cosas importantes. Yo había una teoría que iba desarrollando durante años que siempre, ¿has visto ese artículo tan bueno que vas a escribir que nunca escribes? Pues yo también lo tengo, y era el por qué el patrimonio es algo democrático frente a que el arte es algo de las élites. Alguien te dice qué es arte porque quieres, pero el patrimonio decimos nosotros qué es. Si nosotros decimos que es patrimonio, si tiene valor, lo cuidamos, nos implicamos, trabajamos en su conservación, trabajamos en su difusión, es patrimonio. Que alguien nos diga que esto tenga valor, puede que sí o puede que no. Y, por ejemplo, en ese modelo pueden aparecer museos que en un sitio se imponen por algo, pero no tienen valor. En España tuvimos la época de los museos con los fondos FEDER, que en cualquier sitio se hacía un museo por algo. Que luego, ¿qué ocurría con aquello? Era un museo que estaba gestionado por una persona que era desde la directora del museo hasta el encargado de limpieza. Todo, porque todo así no ha habido... Entonces, yo entiendo... Acercarme y hablar más despacio, ¿no? Sí. Sí. Muy bajo y muy rápido. Bueno, saludos a los de YouTube. Y entonces, con respecto al patrimonio, que yo creo que ha habido un avance muy claro y muy fuerte, el avance en memoria histórica yo creo que es muy evidente ahora, pero cuando trabajamos temas controversiales, creo que el mismo trabajo sobre memoria histórica todavía es un tema controversial. Tiene interés. El año pasado estuvimos en Málaga, estuvimos en Pamplona, o sea, ya empieza a tener ámbitos académicos de desarrollo. Hay muchas cosas que se hacen muy individuales, quiero decir, no de personas concretas, pero no creo que haya un acuerdo. Entonces, con respecto a lo que podríamos trabajar de memoria histórica, nosotros en concreto, en nuestro ámbito, y yo a la mañana he aprovechado para revisar los trabajos de Augusta, porque me gusta saber con quién me relaciono, y digo, bueno, ¿de qué va a hablar y tal? Y de repente he visto cosas sobre los maestros de Ayacucho, el problema, y digo, sí, esto es lo nuestro, esto es lo nuestro. Me ha sorprendido cuando he dicho lo de los CAI, se llama, ¿no? El CAI, que has dicho. El CAI, o sea, hay una palabra como conflicto armado interno que la puedes poner. Bueno, perdona, aquí yo soy contrario a hablar del conflicto vasco, porque me parece que es un eufemismo de algo, pero tampoco tenemos alternativas. Es más, si abrimos la prensa, Olleta existe todavía, o sea, quiero decir, estamos en una falta de acuerdo tan grande que todavía no llegamos a eso, con lo cual entiendo que todavía nuestro trabajo es más importante. No creo que haya una posibilidad de hablar. Sí. ¿Y esto funciona? Sí, vale. No creo que hay una posibilidad de hablar de patrimonio en este momento con respecto al pasado reciente. Tampoco lo creo que hay posibilidad, sí, de hablar del patrimonio con respecto a la memoria histórica, que en este país tiene un contenido claro. Si hablamos de memoria histórica, estamos hablando de algo concreto. O sea, estamos hablando de un periodo, estamos hablando de unas situaciones. O sea, no es una materia genérica, es algo concreto. Creo que tampoco hay acuerdo, aunque sí hay más posibilidades de hacer cosas. Pero precisamente creo que estamos viviendo un repunte social que va a impedir hablar de ello, que no se quiere que se hable de ello. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho camino, habrá patrimonio, habrá investigación, habrá memoria histórica, pero creo que es muy importante todo el trabajo que podamos hacer nosotros y sobre todo los que venís detrás trabajando.
Yo como también quiero agradecer a mis colegas que han confiado en que podía estar en esta mesa y bueno, también decir que es un placer estar aquí con Alex y con Augusta y con Miriam, que aunque es eso, cuando salen las fotografías, ¿no? ¿Cuántas personas hay? Y nunca sale la fotógrafa. Yo creo que también quiero destacar el trabajo de Miriam y de todos mis colegas, y que el hecho que ella esté aquí también coordinándonos es porque también compartimos líneas y investigaciones e intereses. Dicho eso, yo, como ya me imaginaba algunas de las cosas que van a decir mis colegas, me quería centrar más como en el ámbito de la investigación, en lo que ha pasado con patrimonio, y obviamente tengo que abogar y reiterar lo que ha dicho ahora Alex. Yo tenía aquí apuntado, ¿no?, que antes la influencia venía mucho de la arqueología. Lo decían las piedras, ¿no? Joan siempre decía, el patrimonio no son piedras, el patrimonio es otra cosa, ¿no? Cosa que me costó a mí entender toda una tesis doctoral. Hasta que no acabé la tesis no entendí que no eran piedras. Yo creo que ahora la influencia viene más por lo que es la antropología, ¿no?, que serían las palabras de Alex, con el vínculo, y que eso hace que las escuelas, yo creo que todavía eso no está llegando del todo. Sí que hay muchísimos profesores que lo están haciendo, que lo están planteando, sobre todo cuando se plantean situaciones de qué hacemos con un patrimonio en el espacio público, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cataluña, Mariona lo planteó con las estatuas de Colón, ¿no?, o con el recuerdo de los indianos, que claro, indianos queda mucho mejor, pero decir esclavistas catalanes suena diferente, ¿no? Es que el tema de los eufemismos con las palabras. Entonces o por ejemplo con algunas de las figuras, ¿no?, ecuestres de algún dictador que hacemos con ellas, o el nombre de del nomenclator, ¿no?, en algunas calles y plazas de la ciudad de Barcelona, por poner algunos ejemplos. O incluso el hecho de modificar nombres mucho más neutrales, ¿no?, por ejemplo en mi barrio, de una plaza, y que se llame Plaza de la República, ¿no?, y porque tenemos la Estatua de la República. Entonces, ¿qué significados tiene eso? Yo creo que a nivel de escuelas sí que se trabaja como los estudios de caso, más que nada como un tema de discusión ciudadana, pero creo que pero eso no está vinculado con temas de memoria. Me da la sensación. No significa que siempre, con todas las excepciones. En cambio, el tema del patrimonio, creo que sí que se ha hecho un avance interesante e importante en el ámbito de la investigación, pero no en el ámbito del aula, sobre todo en infantil y primaria y secundaria, donde el patrimonio todavía son esas piedras, ¿no?, esas imágenes que nos ayudan a ratificar las teorías interpretativas o los discursos históricos. Es decir, tengo que trabajar en nuestro caso el románico, Cataluña es el románico, o el modernismo, y vamos a visitar aquellos elementos románicos y modernistas que dicen que la cultura catalana, la identidad catalana, ahí están las raíces, qué bien, ¿no? O sea, es como ensalzar ese imaginario. Es eso que suele pasar, yo creo que es como mayoritario, pero en cambio en el ámbito de la investigación lo que se está planteando es que el patrimonio no es eso, o sea, es este vínculo, pero es que esa taxonomía que antes se utilizaba, ¿no?, patrimonio cultural y natural, material o inmaterial, tangible o intangible, todo eso es que a mí me cuesta ya de entender, ya me costaba en su momento, pero ahora ya creo que es mucho más complicado, y ahora estamos ya utilizando otro tipo de conceptos que creo que me gusta porque son reiterativos, y es que el patrimonio incómodo o el patrimonio controvertido o patrimonio controversial, esto es que tampoco no nos ponemos muy de acuerdo, pero es que el patrimonio o es incómodo o es controvertido o es controversial o no es patrimonio. Porque el patrimonio al final es una selección, es decir, yo decido qué es patrimonio, bueno, yo, el colectivo, la sociedad, el pueblo, ¿no?, quien lo decida, pero la pregunta es ¿quién lo ha decidido? ¿Cuándo lo ha decidido? ¿En función de qué? ¿Con qué finalidad? ¿Qué identidades? Resulta que todos los peruanos ahora sois incas, seguís siendo todos incas, los catalanes de donde venimos, ¿no? Entonces yo creo que ahora eso se está superando y nos estamos planteando que el patrimonio, yo me gusta en mis clases cuando les pregunto a mis alumnos, ¿no?, dime una palabra, yo he dicho patrimonio, ¿qué palabra te aparece?, ¿no? Y el otro día lo hice, hace la semana pasada, pensando en la conferencia de hoy, digo, a ver qué me van a decir, por si había cambiado, y pasado, historia, museos, monumentos. Digo, bueno, ¿y qué imagen te aparece? Cuando he dicho patrimonio, ¿qué imagen te...? El Partenón, siempre aparece el Partenón, es algo que llevo 20 años haciendo esta clase, 20 años sale el Partenón, sale algún castillo medieval, supongo que como estamos en Cataluña el medieval debe ser interesante,
y alguien dice Torre Eiffel o alguna cosa porque deben haber viajado este verano. Claro, cuando yo les planteo al final de la clase, vamos trabajando, que para mí patrimonio es futuro, como que esto es algo, porque digo, si no tiene futuro ya no es patrimonio, y que para mí el patrimonio es una persona que lleva una maleta y va viajando con su maleta que abre, mete y saca, como que entran como bastante en shock. Luego lo trabajamos y sí que podemos ir aunando, pero yo creo que sí que ese trabajo de 20 años hemos ido avanzando, pero todavía en las escuelas esa imagen, esa idea, ese concepto, creo que todavía no está calando. Es decir, que tenemos mucho trabajo en formación inicial porque eso es responsabilidad nuestra, ¿no? Que aún no haya llegado. Neus, voy a recoger lo que estás diciendo sobre patrimonio controvertido, controversial, sobre qué es y qué no es patrimonio, que lo decide, para avanzar a la siguiente pregunta, que en este sentido vuelve a ser una pregunta específica que nos va a permitir profundizar en el área de conocimiento y de trabajo de cada ponente. En concreto, para Augusta y Alex la pregunta es la misma, pero el contexto es bastante alejado. Vamos a preguntaros cuál sería precisamente el patrimonio controvertido que crees que debería trabajarse más en Perú, en tu caso. Yo creo que algo que es bien interesante es que cuando uno mira el tema del patrimonio desde el Perú, ahí viene toda esta discusión que desde América Latina sí se marca, la diferencia entre el arte y la artesanía. Entonces, para muchos profesores, por ejemplo, el patrimonio sería el Vaticano, pero no lo Wari. Eso que para aquí pueden ser piedras, para el profesor, para el chico de la comunidad, la chica de la comunidad, es esa raíz con ese vínculo del pasado que no se relaciona con el proceso de colonización, de dominio, de virreinato. Y es más, se construye una imagen ideal, porque en el Perú se dice, antes del virreinato no había ladrón, la gente no mentía y la gente solo trabajaba. Lo cual es falso, porque los incas conquistaban, o sea, hacían de todo, los Wari también, o sea, y si uno mira y estudia las manifestaciones de los museos, ve. Pero es una forma de sentir una identidad. Y yo creo que ahí hay una diferencia, una identidad que se vincula a un pasado no colonial. Entonces, ese pasado es importante. Ahora, ¿cuál es el patrimonio controvertido hoy día? Todo lo que nos lleva a esta sociedad que yo justamente le decía y compartía con los alumnos que para mí ya no es una sociedad post-conflicto, sino es una sociedad en conflicto. Nosotros como país no podemos decir que ya el conflicto armado pasó. Ese es el nombre que puso la Comisión de la Verdad, es el nombre oficial. Pero es una sociedad tan en conflicto que, por ejemplo, uno de los sitios en Ayacucho, que es La Hollada, donde había un horno al lado del cuartel Los Cabitos, donde 500 personas desaparecieron y nadie sabe nada más, ¿no? Está tratando de ser un lugar de memoria histórica, un santuario de memoria histórica, y nadie entiende por qué los distintos presidentes regionales de Ayacucho, incluido el actual, no logran aterrizar los fondos en hacer el sitio de patrimonio. Y la razón es porque significa recordar las violaciones de los derechos humanos, las violaciones que se volvieron a cometer hace un año, en la misma zona, en la misma región. Entonces, es algo que está vivo, porque ese patrimonio controversial en el Perú nos muestra quiénes son las poblaciones más vulnerables en mi país, quiénes son las personas que comparten una situación donde fácilmente podrían ser desaparecidos, eliminados y además víctimas de las mayores inequidades, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante y justamente se relaciona con esta idea de rechazar, vamos a ponerlo en términos del libro y de la forma como lo dicen muchos profesores, la herencia virreinal. Por eso es que se afianza en lo huanca, en lo inca, en lo wari, en lo moche, en esa situación como de
ser independiente, ¿no? Sí, bueno, yo ya sabes que voy a intentar unir las cosas para que no me siento un poco ortopédico, sino precisamente yo creo que lo que decía Augusta no es un caso diferente, es un caso específico porque este planteamiento que nos está haciendo ella con respecto a ese pasado Huari, ese pasado Inca, son las neoruralidades. El pasado rural fue mejor, en nuestro caso los fueros, no nos conquistaron los romanos, toda esa cosa. Ayer me hablaban de, claro, los vascos como no estáis romanizados, pues sois diferentes. Claro, son cosas que se mantienen a lo largo del tiempo y van quedando, con lo cual son cuestiones específicas de cada caso. Pero yo creo que la clave es identidad, voy a llevarte a la contraria, no a la contraria, a matizar. Es que yo creo que cuando se trabaja en educación primaria y secundaria sobre referentes identitarios, se está creando la semilla, porque yo sí que creo que el patrimonio somos nosotros, son los vínculos, pero son identitarios. Si no son identitarios, si no nos sentimos sobre ellos, no tienen ningún sentido. Yo el ejemplo que ponía siempre, bueno, claro, aquí seguro que hay exarqueólogos porque en Didáctica de las Ciencias Sociales somos un lobby, los exarqueólogos. ¿Por qué? Porque un arqueólogo siempre piensa, mi yacimiento es fantástico, tengo poca financiación y no me entiende nadie. Claro, es que son unas piedras rotas en el suelo, nadie las entiende. Y por eso trabajamos en equipo, porque consideramos más gente, etcétera. Esos yacimientos que nadie los conoce y que nadie los comprende, tú al final, ¿cómo consigues que lleguen a la gente? Tienen que llegar si los consideran parte de su identidad. Los hacen valiosos, porque si no, no van a conseguir nada. Entonces, tú lo que tienes que hacer es que ese yacimiento, ayer estuvimos un momento, ¿cómo se llama? ¿Quién se me pasa el nombre? Tu amiga con la que estuvimos en el tren. Con Clara, estuvimos con Clara Masierra y nos comentaba un proyecto que estaban haciendo en el Pirineo y tal, con las comunidades. Es que esto es de lo que se trata, alrededor de los yacimientos. O sea, si no necesitamos nada. ¿El patrimonio qué es? El patrimonio es más importante la Catedral de Barcelona que la iglesia del pueblo de Tremp. No, para los de Tremp será más importante lo suyo, porque tienen su identidad y ellos son los que la tienen que cuidar. ¿Vale? Entonces yo creo que eso es la parte importante. Yo creo que eran ya 10 años, yo estaba empeñado en que el futuro era el patrimonio industrial. El patrimonio industrial y el patrimonio inmaterial. ¿Por qué? Porque el patrimonio industrial, cuando comprendes que eso no son fábricas abandonadas, sino que tienen una historia y que esa historia está ligada a los procesos, ligada a las personas, ligada a los cambios, etcétera, y entiendes fácil qué es el patrimonio. El primer paso quizás es entender el patrimonio inmaterial. Cuando pasas de la piedra, esto es una piedra y esto es fantástico, a decir, pero bueno, que un baile, una decisión, una gente que se ocupa, esos patrimonios, me parecía que eran las ideas que iban a cambiar la concepción de patrimonio y que se iba a producir un adelanto, se iba a volcar, de repente aquello iba a correr, pero no, ahí estoy de acuerdo contigo, no ha corrido. No han sido el motor de cambio, siguen desapareciendo las fábricas y se sigue sin ver esa cuestión del patrimonio. Entonces yo creo que la simiente de esas situaciones, la simiente de comprender cómo es el patrimonio, la simiente de tener claro que el patrimonio somos las personas y las relaciones, está ahí. Y estamos trabajando esa pequeña identidad, pero la seguimos trabajando con respecto a lo medieval y la catalanidad, o lo romano y Tarragón y todas esas cosas, pero no la estamos trabajando con respecto a la fábrica tal, que el fondo del concepto sería el mismo. No te permito que te haga la pregunta y contesta esto. Bueno, es que como mi pregunta era un poco diferente, déjame, Miriam, porfa, no me hagas ir todavía a ribes altas. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que uno de los problemas es que todavía hay un error, que es que pensamos que patrimonio y fuente histórica es lo mismo. Yo creo que eso es un elemento, parece tonto, pero creo que es importante. Es decir, yo creo que fuente histórica lo es todo. Y todo hay que conservarlo y estudiarlo, me parece bien. Y aquí, no sé, supongo que en todas las comunidades autónomas, pero aquí la carretera hacia Figueras está lleno de almacenes, lleno de trozos de cerámica, de huesos, de mandíbulas y demás, porque todo lo que se encuentra en las excavaciones. Pero una cosa es la fuente histórica, que todo es fuente histórica, me parece bien para construir el relato histórico y para entender, comprender cómo hemos llegado hasta aquí. Pero no todo es patrimonio. Y yo creo que aquí ha habido durante muchos años ese error, esa confusión. Yo creo que estoy de acuerdo contigo que si patrimonio es aquello que yo selecciono, me quedo lo que me quedo. Y lo demás lo destruyo. Pasa que como una tiene su corazoncito, dices, bueno, lo guardo en una caja y lo pongo en un almacén, ¿no? O sea, el otro día estábamos también y me preguntaron, bueno, ¿qué hacemos con la figura ecuestre de Franco?
Digo, pues yo en un almacén, uno en un museo, porque hombre, el hombre ha existido y creo que hay que estar, pero yo no lo pongo en la plaza pública. En la plaza pública pongo el patrimonio, no la fuente histórica. Es que porque hay que cambiar los nombres de las ciudades, yo creo que hay que cambiarlos. Ahora, no hay que perder el nombre, ¿no?, de aquel personaje esclavista, militar, genocida, pero no tiene que darle la relevancia en la plaza pública. En la plaza pública tenemos que estar aquellos que consideramos. Claro, esto me siento muy cómoda cuando estamos en democracia y cuando estamos construyendo unos valores democráticos, pero hay que pensar que al contrario sí que se hace, y lo hacen, ¿no? Las dictaduras lo primero que hacen es una limpieza. ¿Por qué? Porque tienen clarísimo qué es patrimonio y que hay que vincularlo con temas identitarios. Entonces, en cada época, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando tú decías, el románico o el gótico no está cuestionado, pero si es que es precioso, ¿no? El Pantocrátor, ¿no?, aquí es precioso, pero nadie piensa que el Pantocrátor que hay detrás, que significa evangelización, que significa control social, todo eso no. Eso no. Eso, lo que pasó con Notre Dame. Se quema una parte de Notre Dame que no era tan importante, que era un tejado del siglo XIX que estaba bastante mal, pero en la república laica por excelencia, y la que se armó a nivel internacional y mundial, y pensé, ¿por qué la catedral de Notre Dame es tan importante? Y algo más, porque tampoco es una catedral, tampoco, ¿no? Pero hay algo más ahí. Entonces ahí está ese sentimiento identitario, nacionalista o no, chauvinista o no, es igual, ya cada uno con lo suyo, ¿no? Yo creo que eso es interesante de hacernos reflexionar cómo que hubieron tantas donaciones. Luego, por lo visto, no han llegado tantas, ¿eh? Muchas promesas, pero al final llegaron tantas. Por tanto, también tenemos que pensarlo. Respecto, ahora me preguntan lo de Ribes Altas. Bueno, no es un cambio de tercio, me encanta porque es que va a colación. He tenido la suerte de que, bueno, que me llamaran, que me escribieran y que algún compañero me dijera, te han enviado un correo electrónico, contéstalo, o sea que gracias. De Ribes Altas es un campo de internamiento que tiene un pasado bien interesante. Empieza como un campamento militar para aguerrir a los soldados que se tenían que ir a las guerras de descolonización, y ya que estaban por allí, pues hay una guerra civil, ¿no? Y hay un montón de gente que pasa del sur hacia el norte, y dices, ¿qué hacemos con ellos? Y primeramente los meten en Argelès, en unas playas, y luego pues van a Ribes Altas, que son un montón, de miles de republicanos españoles, pero luego vienen los judíos, Segunda Guerra Mundial, luego vienen los jarquís, que son los de Algeria, luego también habrá muchos gitanos, luego habrá un proceso de inmigrantes y finalmente no saben qué hacer, lo cierran. Eso ha quedado totalmente abandonado y hace 10 años se tenía que hacer una superficie, o sea, estaba totalmente abandonado. Estos son hectáreas, son como 100 campos de campo de fútbol, o sea, es una cosa enorme. Y en un momento determinado una gran empresa de centros comerciales quiere hacer un centro comercial allí, pensando que no va a haber ningún problema. Y la sociedad se moviliza, la sociedad de Perpiñán se moviliza y dice, es que esto no puede, o sea, si esto es un campo para la memoria. Y hace 8 años crean un centro, un memorial, centro de interpretación. Después de 8 años lo están repensando totalmente, y aquí es donde nos invitan unos cuantos, que me siento súper privilegiada, porque además, por temas personales, mi abuelo estuvo allí, además, ¿no? O sea, que es como ir allí también es como remover la memoria personal. Y resulta que cuando lo hacen hace 8 años, el hilo discursivo de la exposición son un concepto, son los indeseables, les indésirables. Y es como, ¡guau! Crearon una exposición y un memorial con el concepto los indeseables. Los indeseables eran los republicanos españoles, eran los judíos, eran los algerianos, eran los gitanos, eran los migrantes. Estos son los indeseables. Y así ha estado funcionando durante 8 años. ¿Qué ocurre ahora? Que el concepto en sí mismo es que esto, como decimos en catalán, chirría en castellano, perdón, griñola, chirría. Hacer una exposición y un museo sobre los indeseables. ¿Qué mirada hay ahí? Claro, entonces, esto lo están repensando y yo creo que más allá del cambio conceptual de mirada, es que ahora lo que tú decías, Alex, resulta que la educación está en el centro de la revisión. No solo de la revisión conceptual, que ya no va a ser los indeseables, esto va a desaparecer, sino que se está creando todo el discurso museográfico, el discurso historiográfico, toda la revisión
la educación patrimonial está en el centro. Yo creo que es la primera vez que yo lo veo. Yo no conocía otra experiencia así, porque se han dado cuenta, o sea, hay dos elementos. Uno es la gran mayoría del público que reciben, adivinadlo, son escolares, como la mayoría de los museos, centros de interpretación, pero estos no cuentan nunca cuando se... ¿no? Pues resulta y además hay una ley nacional en el que todos los escolares de primaria y secundaria es obligatorio que en primaria visiten un centro memorial francés y en secundaria otro. Y solo hay 4 en todo el país. Por lo tanto, van a tener que... O sea, es obligatorio por currículum, y ya sabéis que los franceses son muy centralistas y cuando deciden una cosa va de arriba abajo. Entonces, se lo están repensando todo porque saben que de aquí 2 años van a tener una LUT de escolares de primaria y secundaria y tienen que hacerse comprensibles, porque hasta ahora no hay quien comprenda absolutamente nada. Es muy complicado, porque, por ejemplo, se primó el discurso científico de los arqueólogos e historiadores. Las barracas no se podían reconstruir, porque, claro, hay que mantenerlas como están. Discurso neutro. Claro, entonces, no, tal como te lo has encontrado, tiene que estar así, porque el paso del tiempo, entonces los artistas, lo hace bello. Claro, y entonces, digamos, los de educación, decimos, bueno, es que si no reconstruyes las letrinas, no reconstruyes las barracas, difícilmente con 4 piedras rotas, mal colocadas, van a poder hacerse la idea de lo que significó vivir en estas condiciones después de un conflicto armado, ¿no? Entonces, es como... ay, perdonad. Ya está. Ribes Altas me está llamando. No. No. O sea, que yo creo que el elemento que aquí Ribes Altas está planteando está conjugando lo que es patrimonio con lo que es memoria, ¿no? Y creo que estamos trabajando, me siento como orgullosa de formar parte de ese equipo, que no hay sin reticencias, ¿eh? No todo el mundo en el equipo lo ve igual, pero creo que es algo interesante porque además vamos a entrar directamente en las escuelas. Es verdad que las francesas, hay que decir en las francesas y muchas de las catalanas, que van sobre todo a visitar cuando la República, la Guerra Civil, todo lo que es esa zona, ¿no?, del exilio, se visita muchísimo. Y aparte con toda una ronda, ¿no?, un itinerario. Yo creo que eso es interesante que ya esté pasando, ¿no? Es difícil, o sea, sí que teníamos algunas primeras experiencias como el Museo de Historia de Cataluña, que es verdad que tenía un centro de interpretación, pero yo creo que la mirada aquí es un poco diferente y creo que sí, que eso decía, algo estamos avanzando. Y yo creo que son experiencias como estas que nos tienen que dar pie, ¿no? O sea, desde cualquier civilización, cultura. Yo creo que lo que estás contando está relacionado con experiencia de abajo arriba. Porque, por ejemplo, en el País Vasco tenemos en estos momentos la situación contraria, el Memorial de Víctimas del Terrorismo, que en sí ya es controversial. O sea, ya es controversial porque se hace sin un acuerdo general y siendo correctos los contenidos y no teniendo nada... No, o sea... Le falta cariño, ¿sabes? Le falta cariño, y claro, y los que impulsan el memorial se quejan de que la gente no va. Pero claro, has hecho un centro memorial que está metiéndose con una parte muy importante de la población a la que le estás acusando de no hacer nada, de estar al margen, de no ser tal. Entonces la gente, pues chico, es que si quieres que venga algo más tendrás que hacer. Pero claro, ahí entra, y esto estará relacionado con lo que ocurre en Perú, con la batalla del relato. Que en mi opinión la batalla del relato ha caído educación. Por educación es eso que hacen los niños y tal, y se entretienen, van a los museos y aprenden mentira. Si hay un maestro que se preocupa, hay una programación, hay una arquitectura didáctica, todo, aprenderán, pero no por arte de magia. Entonces yo creo que esa batalla del relato ha llegado también a los centros educativos. Y... me alegro cuando dices, no, es nuestro caso, los educadores, por supuesto que estaré en vuestra contra casi siempre, porque todo lo que hagáis será caro, no tiene mucho lío. Eso es un lío de la leche. Pero es que en estos centros de memoria, yo creo que hay una posición preponderante de los historiadores que lo que se preocupan es de que la gente aprenda lo que debe ser, aprenda la verdad, conozca la verdad y la haga. Cuando nuestra tarea como educadores es generar alumnado crítico, enseñarles a cómo pensar, darles diferentes fuentes y que ellos opinen. Pero estamos volviendo al libro de texto en otro formato. Esta es la verdad que tenéis que aprender. Y yo creo que eso es, por lo menos yo, es como lo estoy viendo esa pelea en el País Vasco, como me gusta decirlo. O sea, yo creo que ellos hacen un discurso coherente con lo que plantean, pero no creo que es lo que necesita la sociedad. Y por eso no está teniendo éxito.
justamente pensando en eso, con los estudiantes del profesorado fuimos al LUM. El LUM es uno de los museos más controvertidos que hay porque desde el Estado se dice no, aquí se habla de conflicto armado y no debería decirse conflicto armado, aquí se cuentan las violaciones de los derechos humanos y eso no se debería tratar, ¿no? Porque pones en evidencia ciertas cosas que no quieres poner en evidencia. Y lo que estuvimos haciendo fue tomar algunas piezas y pensar qué representaban, cómo poder trabajarlas en la escuela, con quién las podrías trabajar, ¿no? Y trabajar también, por ejemplo, todo lo que es el proceso de migración forzada. Pensar ese camino que la gente hizo. ¿Dónde está la gente? ¿Cuáles fueron los primeros lugares a los que llegaron, qué construyeron y qué son hoy día y qué sentido tienen para ellos? Entonces, es parte un poco de lo que hay que recuperar. Esta memoria de, bueno, pues aquí murió, ¿no?, María Elena Moyano, una lideresa de Villa El Salvador. ¿Recordamos el lugar? La gente que fundó Villa El Salvador va allí, sabe, los chicos, las chicas, ¿trabajan en ese sitio? Porque a veces se puede trabajar, en otro proyecto, por ejemplo, trabajamos con temas más inocuos, que no son políticamente incorrectos, ¿no? Como, por ejemplo, vas a un distrito y dices, ya, a ver, este es el distrito. Pensemos en un lugar significativo o en una persona significativa. Entonces alguien te dice, sí, la señora que hace anticuchos, que su mamá hacía anticuchos y su abuela hacía anticuchos. Anticuchos son unos pinchos con de corazón. Sí, es una familia, entonces hay toda una tradición y ahí hay un patrimonio y hay una tradición y todos comemos allí después del fútbol, ¿no? Pero eso no es controversial, porque no genera ninguna polémica y no está trayendo al tema del conflicto en el que realmente el país vive. Entonces, en la escuela se puede trabajar de muchas maneras, pero tenemos algo que es muy importante, que hacer pensar. Y que me corrija Carmen Rosa si me equivoco. Ya sabes que yo siempre apunto a todo el mundo. Yo tengo la percepción de que cuando fuimos el año pasado a Málaga y pudimos ver la exposición de la desbanda, era una exposición molesta. Yo esa percepción me quedé. Bueno, aparte, por supuesto, los que vivimos muy lejos ni sabíamos que había existido eso ni nada, porque como España es una grande y libre y a todo el mundo le ha ido bien, excepto a los catalanes y a los vascos y algunos muy malos, y de repente dices, joder, estos pobres hombres O sea, yo la percepción que tuve es que ahí estabais trabajando un tema realmente complicado, con mucho daño, mucho dolor, y a mí me parecía algo tan valiente ver eso en Málaga y en la mitad, que me gustó mucho, y pienso que es eso, un tema realmente donde duele, donde hay que despertar las cosas. Carmen, puedes coger el micrófono, Pero... Moderadora un poquito. Yo estoy muy contenta porque el formato ha funcionado, veo que el diálogo no necesita moderación, os estáis interrelacionando fantásticamente, pero tenemos un problema de tiempo. Entonces, como también queremos dar pie a las preguntas de los asistentes, ya que podáis hablar un poquito, voy a pasar muy rápidamente la última pregunta. Alex, por favor. Que es un nuevo formato también dentro del formato, algo muy práctico, algo pensado en la transferencia, y es una pequeña recomendación. Viendo un proyecto de educación patrimonial, viendo un proyecto, de un espacio de presentación del patrimonio que penséis que lo está haciendo bien y que puede servir de inspiración para el resto de personas que están en la sala, para profesorado de didáctica de las ciencias sociales. ¿Vale? Lo hacemos muy breve y luego, si os parece, pasamos al turno de preguntas y ya podéis interaccionar sin ningún tipo de problema. ¿Vale? ¿Empiezas tú? Okay. Bueno, a mí me gusta el LUM porque tú puedes llevar, hay unas urnas donde tú puedes llevar algo de tu familiar, contar tu historia, porque hay muchas oportunidades para que la gente vaya y comparta su historia, y eso creo que es muy importante porque además hay muchos recursos que se pueden dar a los niños, se pueden llevar a las escuelas, con los que se puede trabajar de manera creativa. A veces sí que funciona como muy cuadriculado, y ahí creo que viene el profesor o la profesora. ¿Qué hace con ese recurso que está ahí? ¿No? Porque puede sencillamente caminar con los alumnos y los pobres estudiantes y las estudiantes apuntar, cosa que yo detesto, ¿no? O pueden hacer una visita que realmente conmueva, porque hay testimonios de gente que son los hijos e hijas de víctimas,
¿no? Gente que ha sido víctima, y creo que tomarse el tiempo vale la pena, ¿no? Para mí es una de las mejores exposiciones. Y la otra, la de Para que no se repita, que es hecha por las madres de los desaparecidos en Ayacucho, ¿no? Pero claro, es mucho más difícil movilizar a los estudiantes hasta Ayacucho. Pero es una exposición que está hecha desde el dolor de la madre, que el último papel que recibe de su hijo dice solamente: mamá, búscame un abogado, y nunca más vuelve a saber más, ¿no? Bueno, es un proyecto genérico que se trabaja en varios sitios. Yo lo he conocido por algunos profesores con los que hemos hecho, y va un poco en relación a lo que he venido comentando un rato, ¿no? Un cierto nivel de acuerdo con respecto a la guerra civil y la memoria histórica, porque pues todo el mundo conoce las sociologías electorales, y entonces es un tema que en el País Vasco pues poder hablar de la memoria histórica tiene una base muy amplia de acuerdo entre la población. Entonces no es la sociedad posviolencia, a mí sí me gusta el término, la sociedad posviolencia, el desacuerdo completo que existe, y entonces es un proyecto que son sobre las tapias de los cementerios. ¿Qué es que están allí? Están allí, y es ahí donde se hicieron los paseillos y donde se hicieron todas esas cosas y donde se llevó a la gente, y hay en cualquier sitio, no necesitas. En mi opinión es profundamente patrimonial convertir una tapia en un elemento de recuerdo. Los andaluces, no sé si hay alguien de Granada, en Granada está también, en el cementerio de Granada está musealizado. Yo no lo necesito que esté musealizado, me parece que es un elemento muy simbólico, siempre el espacio es tranquilo, está hecho y permite un recuento de las cosas y trabajar de una manera sencilla. Una excursión, pues como siempre, se sale al campo, se merienda, se pasa y se aprovecha el rato para hacer una reflexión en concreta. A mí me parece que el trabajo sobre tapias de cementerios está muy bien. Me has quitado... También lo había pensado y no estaba calculado. Yo había pensado dos cosas. Una, para hacerla en el aula, y es que cuando tengamos que trabajar elementos, en este caso más bien patrimoniales, es plantearles a los alumnos que el elemento patrimonial que vamos a trabajar vinculado con el contenido, sean incas o no, lo que sea, es que vamos a destruirlo. Me lo cargo. Entonces, lo que yo me he encontrado hasta ahora es que nunca se quieren cargar nada. Nunca. No saben por qué. Porque dicen que es antiguo, porque es bonito. Digo, ya, pero es que bonito y antiguo no... Hay muchos. Entonces vamos a buscar ahora argumentos de qué valores, qué intereses, o por qué nos interesa o por qué ha estado aquí. Pero de entrada, ¿por qué no me puedo cargar la Sagrada Familia? Sí, en el aula, ¿por qué no? No me van a dejar, ya lo sé. Pero, ¿qué simboliza? ¿Quién está detrás? ¿Qué valores hay detrás? Si yo soy atea, soy de otra religión, digo la Sagrada Familia porque ahora tenía aquí a él que sé que estuvo ayer, digo, bueno, ya tenemos uno que la vio, no pasa nada, compañero. Pero cualquier otro elemento, ¿por qué no? Partamos de eso, que va a desaparecer. ¿Queremos que desaparezca? Y a partir de ahí pues construyamos. Al final lo que quiero es yo quiero que lo conserven, pero quiero que se crean que hay que conservarlo, porque lo quieren, porque... Es decir, si lo conoces, lo quieres, y lo quieres... Ay, por favor, no. No porque lo quieras ya lo vas a querer conservar. Lo quiero conservar porque es mi identidad, porque creo que es importante, o porque a lo mejor no es mi identidad, pero es una identidad importante que creo que hay que conservar también. Eso como actividad ya de entrada. O sea, empezamos ya destruyendo, luego ya veremos qué hacemos al final. Y la otra, pues hombre, ya que me han invitado de Ribes Altas, ahora no vayáis a Ribes Altas, es súper interesante, ¿eh? Porque si no me van a echar del consejo. Pero de aquí 2 años va a ser espectacular. Pero no vayáis solo a Ribes Altas o a estos espacios que también había dicho, ¿no? Los cementerios. No vayáis solo a ese elemento, hacer un itinerario, una ruta que permita entender el complejo. Si vamos digo Ribes Altas porque ya que estoy aquí, pero no se puede ir a Ribes Altas sin ir a la playa de Argelès. Pero cuidado, ir a la playa de Argelès es como ir a la playa de Benidorm o la playa de Lloret. No vais a encontrar nada más que 4 piedras y 4 memoriales diciendo aquí estuvieron. Pero hay que ir a la playa, igual como si fuéramos aquí a la playa del Somorrostro en Barcelona, que es preciosa, súper chula, pero allí hubieron un montón de gente viviendo en barracas. Pero no queda nada. O sea, si vamos, hay que ir yo iría con una carpeta llena de fotografías para ir buscando aquellos elementos entre la foto, el antes y el ahora.
Pero también hay que ir a la maternidad d'Elna, porque muchas mujeres que estuvieron en la playa de Argelès, embarazadas que tuvieron que parir, gracias a Elna pudieron ir a la maternidad, y luego algunas, con un poquito de suerte, si ya había una barraca, a lo mejor fueron a la barraca, no volvieron a la playa, aunque muchas sí, y se suicidaron y enterraron a sus hijos para que no vivieran en aquel infierno. Es decir, pero eso hay que trabajarlo. Y si no, hagamos el camino de la retirada que dicen los franceses, o el camino del exilio. Vamos de Molló a Prats de Molló por en pleno de la montaña, con la tramuntana, pero con imágenes. Es decir, hagamos ese camino. Es decir, pero eso es más difícil. Tenemos que poder ir, tenemos que tener financiamiento, un autocar, unos días, y eso no lo podemos hacer todos. Y bueno, o si no, podemos buscar elementos centrales, o sea, próximos, pero yo creo que ese elemento desde la vivencia para trabajar temas de empatía y temas de imaginación, pero no desde, ay, qué bonito, vamos a ver, no, vamos a experimentar. Vamos a experimentarlo. Ahora tenía un alumno que fue hace poco aquí a Ribes Altas y le dije, ay, yo he estado. Digo, ¿y qué tal? Y dice, ¡buah, fatal! Digo, pillamos un día de tramuntana. Hay 300 días de tramuntana de los 365 días. Y tramuntana que la que pega fuerte. Digo, ¡guau, qué guay! Me dice, ¿qué dices? Hacía un frío, hacía un viento, no pudimos ver bien las barracas, un desastre. Digo, ¿has pensado que eso es lo que vivían cada día la gente que estuvieron allí viviendo durante meses y meses? Eso no lo había pensado. ¡Guau! Si lo hubiera pensado en aquel minuto, pero claro, eso no se explica. Son unas piedras mal colocadas. Yo creo que hay que acompañarlo con el discurso y con la experiencia. Mejor si llueve, si hace viento y está lleno de barro, porque así es como vivieron los jarquís, los judíos o los republicanos españoles, ¿no? Porque eso, el concepto en este caso de los indeseables, yo les decía a los franceses, indeseables en vista, o sea, ¿quién los miraba? Porque los republicanos españoles no entienden cómo que eran los indeseables cuando ya eran los españoles buenos, porque eran los demócratas, los republicanos que lucharon contra el fascismo. No vamos a justificar ni cuestionar las decisiones que se toman en aquel minuto, pero creo que estas reflexiones son las que deben de ir acompañando. Entonces yo os propongo ir a Ribes Altas, de aquí 2 años estará mucho mejor que ahora, pero ir un día de frío, o si no, en el aula empezamos a destruir todo el patrimonio, que también hay mucho, y tampoco no hay que conservarlo todo, lo destruimos para ver si luego nos lo quedamos o no. Muy bien. Pues si os parece vamos a pasar a la ronda de preguntas de los asistentes, tanto aquí en la sala como a nivel de streaming. Enhorabuena, me ha encantado la mesa y me ha sugerido muchas cosas. Por alusiones, por la invitación que me ha hecho Alex de intervenir. Sí, es un pasado que hace demasiado daño, ¿no? Hemos hablado algo aquí, pero creo que nadie se hace la idea de la magnitud de lo que ocurrió. Voy a hacer un pequeño resumen, si soy capaz. Málaga, después de la sublevación militar, estuvo en el bando republicano hasta el 7 de febrero del 37. Durante esos meses, desde julio a febrero, fue una ciudad de acogida de muchísimos refugiados y refugiadas que venían de las provincias de Cádiz, Granada, Córdoba incluso, también llegaban algunos, pero sobre todo Cádiz, y conforme avanzaban las tropas sublevadas del resto de pueblos de la provincia. En Málaga llegaron a estar acogidas, se calcula, los cálculos en una guerra son aproximados, está muy investigado, que se llegó a estar refugiada en la ciudad 75.000 personas. Se dice pronto, muchas más de las que podría acoger aquella ciudad. Las condiciones de vida eran terribles para esas personas, pero también para el conjunto de la población. Cuando en febrero del 37 cae Málaga, y cae porque todo el esfuerzo que estaba haciendo la República iba destinado a Madrid, a que la capital no sucumbiera, se quedó sin defensa alguna. No solo se quedó sin defensa, sino que fue brutalmente sacudida por bombardeos desde tierra, mar y aire. Esas 75.000 personas que estaban en la ciudad, que ya llevaban meses fuera de sus casas y de sus viviendas, malviviendo en las propias calles de la ciudad, para no vivir la situación que se les avecinaba,
huyeron hacia Almería, que era la única salida que tenían. No solo fueron ellos, sino que además fueron todas las personas que tanto en Málaga como en el resto de pueblos de la provincia, por algún motivo u otro, pues pensaban que corrían peligro sus vidas, porque ya sabían lo que les contaban las personas que estaban refugiadas en la ciudad. Es decir, había saqueos, había fusilamientos, había una persecución atroz. Pero además no hacía falta que se lo contaran ellos. Por radio, Vicky Podellano pues amenazaba brutalmente a la población civil, diciendo que cuando entraran los pasaban por las armas, porque Málaga era Málaga la Roja. Se produjo una situación de pánico colectivo. Todo el mundo salió andando. Se calcula que entre 150.000 o 300.000 personas. Y esas personas, mientras hacían el camino, fueron bombardeadas por 3 barcos, el Cervera, el Canaria y el Baleares, por la aviación nazi y por tierra, aparte de las tropas sublevadas, acompañadas por el ejército italiano. Es la primera vez en cualquier conflicto mundial en el que población civil fue bombardeada en la historia. Es un hecho que se desconoce. Si cada uno en Málaga escarba en su historia familiar, encuentra que un abuelo, una abuela, un bisabuelo, un tío abuelo, como es mi caso, hizo ese camino. Y ese camino lo hicieron mayoritariamente niños, niñas, ancianos, porque quienes estaban con edad para luchar se habían ido a luchar por la República. Y a pesar de que era población civil indefensa, fueron muchos de ellos masacrados. No solo llegaron a Almería, sino que además era una ciudad que no podía albergar a ese volumen de población. Tuvieron que dirigirlos hacia todo el levante español. Algunos quedaron en Murcia. Es la última noticia que tengo yo, por ejemplo, de mi tío abuelo. No se sabe nada más. Valencia, Barcelona. Barcelona acogió a muchos niños en colonias y niñas. Y siguieron hasta Argeles. Muchísimos de ellos. Incluso algunos murieron en los campos de concentración nazi. La semana pasada estaba en un acto de un foro de la memoria de la Sarquía y había una familia que contó el testimonio de su tío abuelo. No sé, por poner un ejemplo, el Guernica, que es un icono cultural, nos habla de un bombardeo de población civil, pero en Guernica murieron 350 personas. El caso de la desbandada de Málaga se desconoce porque ha habido una ocultación por todos. ¿Produce dolor? Muchísimo. Es la pregunta que me decías. ¿Produce daño? Muchísimo. ¿Hay relato construido? No se quiere construir. Nadie quiere construir ese relato. Hay investigación histórica. Investigación histórica que para mucha gente se pone en cuestión. Es más, quienes iniciaron los estudios históricos sobre qué ocurrió en la guerra civil en Málaga, ahora se desdicen, están en posicionamientos negacionistas, incluso sus argumentos les sirve a Vox y los utiliza en el Congreso de los Diputados en el momento en el que se debatió allí declarar la carretera Málaga-Almería como lugar de la memoria. Esto duele, hace daño, pero hay que hablar de ello. No podemos tirar la toalla. Es una vulneración de los derechos humanos de tal magnitud que es imposible callarlo. ¿Crea problemas? Muchísimos. Yo nunca lo he tenido y yo voy y trabajo con mi estudiante. Bueno, en clase hay siempre mucho revuelo, mucha indignación, porque no se hable de los que murieron por el bando republicano. Venga, vamos a hablar de ellos. Tampoco. No quieren. Se quiere silenciar. Se quiere equidistancia respecto a ese pasado para no tener que reconocer que la magnitud de la tragedia fue tal que es imposible olvidarla. Entonces, solo un detalle, ¿no? En el momento en el que estuviste ya en el Congreso en Málaga, coincidía con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, que estuvo allí el secretario de Estado, con otro congreso de una asociación, la Asociación de la Desbandada, el nuestro, y en
esa celebración, que era universitaria, pues invitamos al rector y no vino. Mandó a un vicerrector que sí está muy implicado con esos temas. Pero el rector, que acaba de irse hace poco, antes de irse, fue él personalmente a la presentación de un libro de un historiador revisionista, en el cual hablaba de Carlos Saya y su familia. Carlos Saya era un aviador al que se le dio el nombre a un hospital, que es el Hospital Regional Carlos Saya, con una gran avenida, y un gran fascista. Lo digo todo con eso. Buena tarde. En todo caso, en Barcelona, en el Orlandai, en el centro cívico, ahora hay una exposición sobre la desbandada que estuvimos hace poco viendo con la Comisión Pedagógica de la Asociación de Expresos del franquismo. Era per si voleu anar, em sembla que encara hi és, i és una exposició molt maca, molt completa, i que ella ha descrit d'alguna manera el contingut. Dos cosas más. Lo de la Sagrada Familia lo propuso Oriol Buigas hace unos cuantos años y proponía tirarla al suelo todo, excepto lo que dejó Gaudí hecho, claro, que todo lo demás es un invento y tal. Ahora sería difícil porque cuando dijo Buigas en los años 70 había una construcción y ahora hay otra, ¿no? Y como pregunta, que alguien no sé, la tarea que ha hecho el Memorial Democrático de Cataluña, un poco si la podríamos valorar o no desde la mesa. Vale. A mi em té molt preocupada la Neus i la seva destrucció patrimonial, perquè és una mica kamikaze en general. Ahora traduzco, però introduzco la nota catalana també. Perquè ara estem parlant últimament de la idea de ressignificació, no? I si destruïm no estem ressignificant, o estem ressignificant d'una manera determinada. Llavors, volia que incidissis en aquest tema, perquè t'he vist que destruiries tot, més enllà de la Sagrada Família, que no penso opinar sobre la Sagrada Família, no? Però canviem el nom d'un carrer. Val, però si traiem la placa aquella, estem deixant de mostrar el que hi havia. No? I per què no ressignifiquem? Per què no donem un sentit diferent a aquella placa? Per què no repatrimonialitzem? No sé, aquesta idea de... No sé, és un debat que portem a dins i que en el grup, per exemple, ens ho estem plantejant. Aquesta idea de treballar, donar nova vida o donar... Si em poses una estàtua eqüestre de Franco em costaria més, potser, vale? Però... El mateix, però llavors entrem en temes controversials, és a dir, tot és patrimoni o no, tot és mostrable o no, tot és interpretable o no, tot és identitari o no, però si ho traiem no estem ressignificant. Bueno, no sé, és un debat que em cremava i tenia ganes de compartir. Com ressignifiques la creu de la Vall de los Caídos? No, és bastant complicat. Hola. Yo quería hacerle una pregunta a los tres en general. Yo vengo de Chile y tenemos en conjunto con Argentina, tenemos un desarrollo de la historia reciente muy rica y sobre todo de los lugares de patrimonio. Como ustedes también mencionaron, estamos en un momento complicado. No solamente aquí en Cataluña, en España, sino que en el mundo y en Latinoamérica. Ya Argentina ya tiene su problema bastante claro con el tema de la memoria. Pero a nosotros, desde Chile, ya nos asusta de que los discursos de estos grupos más extremos hablan de una guerra cultural, hablan de que hay que hacer desaparecer estos espacios, y hacerlos desaparecer no es como destruirlos, sino que es fácil quitarle financiación y desaparece. Mi pregunta es, ya viendo que lamentablemente esto va a girar hacia allá, ¿cómo ustedes podrían dar argumentos pedagógicos para que esto se mantenga y poder generar una resistencia con argumentos para que estos grupos no puedan hacer desaparecer estos lugares? Gracias. Bueno, yo voy a bajar un poquito el nivel después de todas las intervenciones. Y bueno, quería preguntaros sobre todo, porque yo este año
me he dado cuenta, ¿no? con las alumnas que tenía, que bueno, les pasaba lo que comentaba Alex, ¿no? Que confundían patrimonio con arte y no entendían de que el patrimonio podía ser la casa de hace 50 años que hay al lado de su casa, ¿no? Y, bueno, mis alumnas eran de educación infantil, futuras profesoras de educación infantil, con lo cual es más difícil todavía trabajar el patrimonio porque no encuentran el sentido en educación infantil. Y bueno, yo las reconduje mucho hacia el patrimonio local. Primero porque en infantil es lo que más cerca tienen los niños y las niñas, ¿no? De lo que tengan más cerquita. Lo tiene un poco defenestrado, les costaba entender que el patrimonio local se podía utilizar para trabajar patrimonio, no todo era Gaudí o Picasso o cosas así. Y bueno, y me preguntaba en el sentido de si creéis que como habéis comentado, ¿no? La falta de entender el patrimonio por parte de los futuros profesores también se podría reenfocar a partir del patrimonio local, ¿vale? Y una pequeña inciso de lo que ha dicho María, en los países de Europa del Este, lo que han hecho muchos, no todos, pero muchos los que han hecho ha sido repatrimonializar todo lo que estaba relacionado al comunismo y haciendo parques temáticos, no sé si es el nombre, sobre estos culturas, símbolos y tal comunistas. No sé si funciona, si no funciona, si se ha convertido en simplemente una atracción más turística que patrimonial, no tengo ni idea, pero sé que existe. Gracias. Hablo en nombre de Juan Carlos Naranjo, desde Costa Rica. Juan Carlos es profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica y es un estudiante de nuestro doctorado. Pregunta, ¿es posible hablar de patrimonio a partir de los restos del modo de vida de grupos sociales actualmente marginados, personas indígenas, afrodescendientes, migrantes o habitantes de la calle? Es la pregunta que nos plantea Juan Carlos desde Costa Rica. Bien, pues vamos a acabar aquí la ronda de preguntas porque lo van a tener complicado para poder responder a todo esto en 10 minutos aproximadamente que tenemos para intentar recuperarnos y volver al horario original. Lo referente a lo del Memorial Democràtic, yo creo que el Memorial Democrático ha tenido sus subidas y sus bajadas. Obviamente es un órgano político que depende del gobierno, entonces en función del color del gobierno, pues aparece y desaparece como el Guadiana. Más allá de eso, porque obviamente tiene que ser así, y es así aunque no nos guste, porque como es memoria democrática, en función de lo que tú entiendas por memoria y qué es la memoria y a qué afecta la memoria, pues le darás más o menos al final presupuesto. Entonces tendrán más o más, creo que van a tener más o menos acción de trabajo. De lo que yo sí que querría destacar, más allá de lo que es el organismo en sí mismo, que creo que han hecho un buen trabajo, en su momento Gemma Tribó creo que hizo también un buen trabajo en el ámbito educativo, és que ara hi ha una confluència entre el Departament d'Educació i el Memorial para hacer los grupos, los DEMDE, ¿no? Que son grupos de profes que junto con el Memorial están haciendo propuestas, ¿no? De trabajar elementos memoriales y patrimoniales muy locales, o sea, a partir de lo que tienen más cerca, para revalorizarlo y para, por lo tanto, construir este discurso de la memoria, discurso histórico, que con los adolescentes, con los jóvenes, creo que por ahí sería una de las vías, y no bien, pero ahí está la esperanza, ¿no? Respondiendo un poco a Diego. También está el tema del Ateneo de la Memoria Popular, que es esta agrupación de justamente temas de que ayer presentaron una comunicación, y ahora hoy quería decirlo, lo tenía apuntado, se me olvidó, porque justamente es el tema de los testimonios, ¿no? Los testimonios, entonces ahora están recogidas todas estas asociaciones que recogen personas que vivieron, ¿no? Sobre todo temas de franquismo, que por temas de edad ya es franquismo, tardofranquismo, y que tú, aparte es súper fácil, entras en la página web, clicas donde quieres, le dices qué día quieres, entonces si alguien puede venir, ya te entras en contacto y estableces como profes. Yo creo que eso también es muy importante hacerlo, porque yo creo que ya hemos superado aquella controversia de si la historia oral era historia, la subjetividad de los testimonios, que los testimonios no hacen historia porque son sus recuerdos, porque cada vez que recuerdas la memoria se modifica. Todo. Sí, claro. Es obvio, pues ya está, siguiente. Es como si las diferentes fuentes primarias, ¿no? Y las fuentes históricas no fueran, todas eran objetivas, neutrales e imparciales, ¿no? Y aquí en Cataluña las crónicas de Jaume I pues son neutrales y dicen que Jaume I fue el rey fantástico y neutro. Hombre, por favor,
¿no? Entonces yo creo que esto ya está superado, pues tiremos. En lo que me dice María de la destrucción y la resignificación, claro, yo lo planteo como actividad, o sea, lo que quiero es muévete. O sea, y digo la Sagrada Familia, pero la iglesia de tu pueblo, el castillo de tu pueblo está ahí abandonado, pues lo quitamos y hacemos una cosa mucho más interesante. Esto remueve. O sea, la idea es que no te deje indiferente, porque el patrimonio no te puede dejar indiferente. Entonces, esa es como actividad. Yo parto que me lo cargo todo, absolutamente todo, me da igual. Luego la idea es trabajarlo hasta ver dónde llegamos para que se den cuenta. Porque si no se dan cuenta de ello, a lo mejor nosotros no lo vamos a destruir, pero es posible que venga alguien y lo destruya. Entonces, si no lo destruimos nosotros o no lo conservamos nosotros, alguien vendrá y destruirá o alguien conservará algo que nosotros no querríamos también, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que removerlo como actividad de aula. Ahora, el tema de la resignificación, yo creo que resignificar es complicado. Resignificar es complicado. Ahora aquí tenemos el Valle de los, Cuelgamuros, que le hemos cambiado el nombre, ahora hay que llamarle Cuelgamuros, ya no es el Valle de los Caídos. Bueno, claro, es que pensamos que lo que han hecho en Auschwitz, ¿no? Y el campo de concentración de Auschwitz está súper bien. Cuidado, es que también es polémico, es que en Alemania, es que Dachau, o sea, cuando estuvimos en Figueras ahora hace poco con Miriam, es que parece que sí, que fuera lo hacen, pero es que resignificar, cuidado, ¿qué significa resignificar? ¿Resignificar para quién? Cuando decimos destruir, claro, no os digo quitar la placa, yo digo fuente histórica. Como fuente histórica lo guardo y lo conservo, pero no hace falta que esté en el espacio público. Yo creo que la resignificación tiene que ser algo que estemos, o sea, socialmente aceptado. Eso tiene que ver con un tema de mayorías políticas ideológicas. Claro, es que hay que entrar ahí, En función del color de los partidos, quién tiene las mayorías, vamos a resignificar hacia un lugar o hacia otro. ¿Por qué no sale la desbandada? En cambio, Guernica sí. ¿O por qué no sale, o por qué el camino del exilio, ¿no? Que tampoco es conocido, pero no hay otras cosas sí? Bueno, porque en cada momento hay unos gobiernos, hay unas ideologías que toman decisiones. Y entonces, a mí me gusta mucho cuando dicen, no, es que esto se ha hecho así toda la vida. Que no, que nada tiene más de 50 años. O sea, que la escudella es un plato, pero a ver, que no. Y los bailes tradicionales que tienen poquitos años. Que todo es una invención. A ¿no? mí me gustaría intervenir un momentito, porque además está muy relacionado con nuestro trabajo común. Yo creo que os falta una tercera palabra que va de la mano de resignificar. Antes de resignificar hay que deconstruir. Pues destruir, sí, destruir metafóricamente, sí. Deconstruir y después resignificar. Y es la clave para primero hacer un ejercicio en clave crítica. Lo de Neos es una provocación, pero va por ahí. Antes de resignificar tenemos que aprender a deconstruir. Y ese trabajo sí que es mucho más factible. Nos podemos quedar con una placa, nos podemos quedar con una estatua o con una foto de la estatua y que el original se vaya a un almacén. O se funde. Resignificar solo es bastante complicado. No, y entonces tiene que ver con un poquito lo que decía, y ya les dejo a mis compañeros. Claro, esta guerra cultural. Yo creo que es esto la guerra cultural. Es decir, a veces también entro en paranoio, y lo reconozco, con la paradoja de la tolerancia. Tanto tolerar y tanto sí, pero es que yo me voy a destruir el patrimonio, de acuerdo, pero no voy a matar a nadie. Creo. Ay, que se está grabando en internet, me cachi la mar. No, pero es que depende de quién vengan, sí que me van a matar. Porque ya lo han hecho. O sea, ahora nos lo ha dicho Carmen Rosa, la desbandada, Guernica, el camino del exilio, es que ya lo han hecho. Entonces, cuidado, o sea, con las resignificaciones, cuidado con lo que dejamos y la guerra cultural. A mí no me gusta el concepto guerra, pero es que es el conflicto, es que está ahí y la estamos viviendo. Y claro, y entonces vamos, pues ahora, pues no sé, Milei por un lado o Vox por aquí. Bueno, entonces hablemos de ideología, hablemos de partidos, porque eso está ahí. Es que hay una parte del meollo de la cuestión, que a veces queremos hablar de patrimonio románico, modernismo, como el arte, ¿no? Y dices, bueno, ya, como que el arte también es neutral, imparcial y no dice nada. No, hombre, no seamos naifs, no seamos ingenuos. Y al resto de preguntas, mis compañeros. Yo creo que tenemos poco tiempo, entonces voy a intentar dejar un apunte de X cosas. Se está hablando de testimonios y nosotros que trabajamos con testimonio directo en el aula, tiene muchas limitaciones, es muy bueno, pero tiene limitaciones de agotamiento de las víctimas, el discurso va perdiendo gas,
se va cerrando el círculo, al final es un círculo de convencidos que trabaja para convencidos, o sea, es romper ese círculo a salir, o sea, trabajar con testimonios es importante, pero es francamente difícil. Con respecto al conflicto que plantea Carmen Rosa en el aula, yo creo que, ya le he dicho a Augusta que está leyendo sus trabajos hoy también, irá a la par, ¿no? Es que es mucho más fácil cuando no hay conflicto y cuando hay un acuerdo, tratar de temas lejanos es mucho más fácil, porque somos capaces de ser solidarios con las casas más dispares y diversas del mundo, pero cuando nos afecta, en el mejor de los casos, eso mejor lo dejaríamos. Y eso nosotros lo hemos vivido en nuestro trabajo del aula con respecto a gente muy de izquierda y muy implicada en la justificación de la violencia, quizás durante años, que hoy ante un discurso ante un testimonio de vida de alguien que cuenta lo que ha pasado, con la autoridad moral que tiene y con la verdad que te transmite, se decae hacia, bueno, eso igual mejor lo dejamos. Y digo, coño, estas fosas no las abrimos. Claro, que estáis trabajando mucho con los navarros, ya sabéis que ese es un laboratorio para todos. Hablo del camino, me acuerdo el camino de los del Fuerte Escava para arriba, que eso también es muy interesante. Hay muchas cosas. Con respecto a que ha comentado el compañero chileno, Leire y yo estuvimos el año pasado con una ex de vuestra casa también, con Paula González, estuvimos en Buenos Aires trabajando todo aquello, estuvimos viendo los memoriales aquellos, y a nosotros aquello nos chirreaba un montón. Así te lo digo. Ese acuerdo tan general nos chirriaba tanto que no entendíamos. Bueno, entendimos mucho de que nuestro caso era el colombiano y seguramente va a ser el peruano también, que teníamos mucho desconocimiento de vuestro caso, ¿no? Esa violencia multilateral con muchas víctimas, al final es difícil saber si alguien hizo bien, porque que hicieron mal, hicieron casi todos, eso está visto, o sea, es muy difícil, pero en el caso argentino, nosotros utilizamos un poco el sistema también de testimonio. O sea, yo fui y lo que yo no había hecho en mi clase, ni con mi familia, ni con mis hijos, ni con nadie, yo allí di un testimonio de lo que había sido mi vida durante todos esos años, de lo que uno hace allí, que básicamente era nada, pero lo cuentas, ¿no? Y la pregunta que me hacían los comentarios los argentinos, ¿puedo escuchar todo aquello? Bueno, pero los malos, ¿quiénes son? Porque en el caso argentino, conozco menos el caso chileno, había una identificación de los malos hasta el punto de vista que en el memorial, que está hecho allí con la salida al Mar de la Plata y tal, están los nombres de los montoneros. Y nosotros cuchucheando. ¿Tú te imaginas aquí que están puestos los asesinados de ETA no por ETA, no es por ETA evidentemente, pero también los militantes o los terroristas de ETA que han fallecido en una emboscada fuera de no sé qué? Esto para nosotros es impensable. ¿Y por qué ocurre? Porque había una verdad oficial que a nosotros nos chirriaba. Entonces, lo que estás contando que ocurre me parece más cercano a la realidad. Porque realmente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues mi opinión, una cierta vergüenza, que es lo que está ocurriendo aquí con el auge de Vox, etcétera, que se acabó. ¿Por qué vamos a estar avergonzados si esto lo hicimos fenomenal? Y aquí en Málaga, vamos, es que menos mal que limpiamos todo aquello, porque ellos tienen esa capacidad de decir, es que ya era hora, es que sacamos a los indeseables, a todos, pargelés, venga, ya está, fenomenal. Entonces yo creo que hay conflicto. Y luego si tenemos un espacio para el patrimonio, si volvemos bien, y si no, yo creo que se puede trabajar todo, y al compañero de Costa Rica, creo que no solo se puede, sino que se debe, porque como el patrimonio somos nosotros lo que decidimos darle valor. Si consigues crear una comunidad, lo vas a tener seguro, pero por no desviarnos del tema un poco de memoria histórica y violencia, que me imagino que es lo que entrarás tú. Gracias. Bueno, en el caso del Perú, por ejemplo, el LUM, ¿cómo lo cerraron? Lo acusaron de no cumplir las normas de seguridad. Entonces, un alcalde puso un letrero diciendo clausurado por ser inseguro, ¿no? Le faltaban, creo que un par de aspersores, ¿no? Y siempre está en polémica. Y evidentemente se le va cortando el presupuesto, va buscando dinero de fuera. Como no lo cierran, ¿y por qué no lo cierran? Porque el museo lo construyeron con plata alemana. Y claro, no se quieren pelear con el gobierno alemán, entonces no lo van a cerrar, pero le van a cortar el presupuesto, le van a buscar las formas de cortarlo. Ahora, yo no creo que el LUM
haga un relato completo de todo lo vivido. Porque, por ejemplo, hay un grupo de actores que no está de protagonistas, los maestros y maestras, que habían maestros vinculados a Sendero y maestros que fueron asesinados por Sendero. Porque es imposible que un museo o un lugar recoja todas las memorias, creo yo. En el Perú hay un lugar en el que pasa algo muy parecido a la Argentina, se llama El Ojo que Llora. En El Ojo que Llora están los nombres de todos aquellos que figuran en la lista oficial de víctimas. Y dentro de la lista oficial de víctimas hay un grupo de senderistas que murieron en el frontón. Entonces, cada vez que hay un problema con cierto partido político, el partido va y tira pintura naranja encima del lugar, mueve las piedras, interviene. 6 veces ya ha intervenido el monumento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el caso de nosotros, por eso es que yo digo que somos una sociedad en conflicto, los actores siguen vivos, están allí. Y si no están vivos, sus descendientes están vivos y siguen actuando políticamente. Entonces, la memoria es un espacio de conflicto que hay que capitalizar políticamente para ser presidente, congresista, ministro, o lo que fuese, ¿no? Pero algo que también hay que respetar, y con eso quiero cerrar, es cuando una comunidad decide libre y voluntariamente no recordar. Y es el caso, por ejemplo, en el Perú de Saxamarca. En Saxamarca se hizo un trabajo, trabajaron mucho los antropólogos, los historiadores, los educadores, y hubo fondos. Saxamarca fue masacrada por Sendero, y cuando les preguntaron, bueno, nosotros queremos, dijo el presidente de la comunidad, que hagan la historia de Saxamarca. Ya, perfecto, dijeron los historiadores, vamos a escribirla, pero no queremos que traten entre 1980 y el 2000. Y no vamos a recordarlo ni cuando bailamos, ni cuando cantamos los huaynos, nada. No lo queremos recordar. Es su decisión. Y a mí me parece que a veces desde otros lugares nosotros quisiéramos, no, pero es que hay que recordar. Y creo que es tan válida la decisión de recordar como que la recuerden en el momento que consideren válido recordarlo, ¿no? Bien, pues creo que estaréis todos de acuerdo en que ha sido un lujo compartir con los ponentes esta mesa redonda, esta conversación a 3. Les agradezco muchísimo sus intervenciones. Creo que de aquí pueden hacer futuras colaboraciones, la verdad, viendo la sintonía y la autonomía al crear diálogo. Muchísimas gracias también a las aportaciones de los asistentes, y ahora les convidamos a dar una pequeña pausa al cuerpo con un café. Vamos a intentar recortar un poquito el tiempo de la pausa café para volver al calendario previsto. Nos vemos a las 6:30 en las salas de comunicaciones.